separaos de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Le damos gracias a Dios por esta porción de escritura que nos anima, nos confronta a cada uno de nosotros para poder continuar en los caminos de nuestro Dios, porque esta palabra, querido hermano, es un reto para usted, es un reto para mí, es un reto para todos aquellos que puedan leer la palabra de Dios, para todos aquellos que puedan escuchar este mensaje. Este mensaje, querido hermano, como título le podríamos poner: ¿por qué no permanecemos? Con signo de pregunta. ¿Cuál es el motivo que el cual muchas personas, muchos cristianos se están apartando de los caminos de nuestro Dios? ¿Por qué se están apartando de servir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué están dejando sus ministerios? ¿Por qué están dejando de permanecer en el camino en el cual un día empezaron, en un día que ellos tomaron esta decisión de servir a Jesucristo y entregaron su vida al Señor y le dijeron con ciertas palabras: Señor, quiero servirte, quiero trabajar en tu obra, quiero que me uses, quiero ser un vaso? Y empezaron, ¿verdad?, a expresarle tales palabras a nuestro Dios. Pero ha pasado el tiempo y se han apartado de los caminos de nuestro Dios. Por eso es de que usted y yo tenemos que reflexionar en estos textos que hemos leído. Podemos darnos cuenta que la palabra clave en estos versículos que hemos leído es permanecer. Permanecer en los caminos de nuestro Dios, permanecer en el camino en el cual nosotros empezamos a caminar, ya que nuestro Señor Jesucristo nos declara en estos versículos muy importante y nos enseña que es muy indispensable permanecer. Es muy indispensable permanecer. La razón, una de las primeras razones, es porque nosotros, querido hermano, de esta forma, permaneciendo en los caminos de nuestro Dios, nosotros vamos a poder llevar fruto. Vamos a poder tener frutos en nuestra vida cristiana. Por eso el versículo 4 y 5 nos dice que si nosotros permanecemos en Él y en Él, nosotros vamos a poder llevar fruto. Otra de las razones muy importantes, hermano, es para no secarnos espiritualmente. O sea, para que no se apague ese fuego, esa pasión, ese amor, ese anhelo de poder seguir adelante, servir a nuestro Dios, que no se apague ese fuego. Por eso es muy importante permanecer en los caminos, permanecer congregándonos, permanecer leyendo la palabra, permanecer sirviendo a nuestro Dios. Y otra cosa muy importante para que nosotros podamos, hermano, recibir o obtener la respuesta o la petición que nosotros tenemos delante de nuestro Dios. Porque es una de las cosas que nos dice el versículo 7, el versículo que leímos en Juan capítulo 15, versículo 7, dice la Escritura: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. Esas son una de las garantías que el Señor nos da en su palabra, ¿verdad? Una de las razones. ¿Por qué razón tenemos que permanecer? ¿Cuál es el beneficio para nosotros como seguidores, como cristianos? Es, hermano, que nosotros vamos a poder tener frutos, llevar fruto, si permanecemos en el Señor. Y número 2, para que nosotros no nos sequemos espiritualmente, para que nosotros no nos apartemos, para que nosotros, hermano, no perdamos ese fuego, esa hambre, esa sed por nuestro Dios. Y número 3, hermano, para que nosotros podamos recibir de parte de Dios la bendición y las peticiones que exponemos para nuestro Dios. Para cuando oremos por alguien, para que cuando pidamos por una necesidad, tengamos el respaldo, tengamos esa contestación pronta. Entonces podemos mirar que es muy importante, es muy indispensable permanecer en los caminos. Pero nosotros podemos darnos cuenta, por medio de la palabra de Dios, ¿verdad?, la importancia de permanecer, de no volvernos atrás, de no dejar las cosas de Dios, de no dejar tirado el ministerio.
¿Por qué entonces mucha gente se está apartando de los caminos de Dios? ¿Por qué mucha gente no está permaneciendo? ¿Por qué mucha gente se está apartando de los caminos de Dios? ¿Por qué están dejando su ministerio? ¿Por qué pastores están dejando el pastorado? ¿Por qué familias completas, después de que servían, cantaban, alababan a Dios, ahora están sirviendo al enemigo allá en otros lados? Porque ya en vez de irse a reunir a una congregación, ahora están en los bailes, están en las cantinas, porque ahora están en todas estas cosas que no le agradan a nuestro Dios. Y una de las razones, querido hermano, ya miramos 3 razones por qué es indispensable, por qué es tan importante, por qué razón nosotros tenemos que permanecer. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es el resultado de una persona que permanece en los caminos de nuestro Dios? Es, hermano, ya miramos que no nos vamos a secar espiritualmente, que vamos a poder llevar fruto y que vamos a recibir la contestación, ¿verdad?, a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Entonces, ¿por qué razón la gente se está apartando? Muchas veces la gente se aparta, hermano, de los caminos de Dios, es porque están viviendo, o muchas veces estamos viviendo por solamente prioridades y no nos envolvemos en nuestro Dios. Pero muchas veces nosotros, hermano, nos apartamos de los caminos de Dios porque no vivimos, escuche, porque no vivimos por prioridades en las cosas de Dios. O sea, no ponemos a Dios en nuestro primer lugar. No ponemos a Dios, hermano, no ponemos en serio las cosas de nuestro Dios, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados, o mucha gente está acostumbrados a vivir eventualmente. O sea, se dio el caso y pues voy a servir. No quería, pero se dio el caso, se dio la casualidad. Entonces ahí es donde aprovecha mucha gente las oportunidades, las casualidades, ¿verdad? Pues no hay otra manera, no hay otra salida, pues lo tengo que hacer. Y así es, no trabaja el asunto. Por eso es de que mucha gente empieza en los caminos de nuestro Dios, se empieza a esforzar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? Como cristianos tenemos que vivir, trabajar en la obra de Dios por prioridad. O sea, porque nosotros anhelamos, porque es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer. Dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es algo muy importante, hermano. Una eventualidad son cosas que pasan en nuestra vida de manera inesperada y son situaciones que nos llevan a buscar al Señor, pero lamentablemente son tiempos pasajeros. Tiempos, hermano, que pues bueno, me invitaron, ahí voy. Pero el ser humano tiene que tomar una decisión definitiva, una decisión en su corazón, una decisión, hermano, que pueda tener un cambio en su vida absolutamente. Que pueda venir el Señor Jesucristo a su vida y que pueda tener un cambio. Pero recuerde que el Señor Jesucristo, hermano, es caballeroso. Él no quiere corazones forzados. Él no quiere gente que estén trabajando en su obra a la fuerza. Él no quiere gente que estén trabajando en su reino, predicando la palabra a la fuerza, trabajando en la obra del Señor a la fuerza. No, Él quiere corazones contritos y humillados, agradecidos delante de Dios. Y es por eso que mucha gente se está apartando de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando, pero casualmente. Están trabajando en la obra de Dios eventualmente. Cada evento es cuando se asoman, cada evento es cuando llegan a los templos
No, hermano, usted y yo tenemos que poner en prioridad congregarnos, porque es una de las cosas más importantes, como nos dice allá en Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Usted y yo, nuestra prioridad debe de ser el crecimiento espiritual. La Biblia dice que Dios estableció la iglesia y el fin es para edificación de la iglesia, edificación de nuestra vida, edificación de las personas que llegan a las congregaciones, para que se les enseñe, se les instruya, se les predique la palabra y así puedan tener un cambio en su vida, personalmente, en su matrimonio, en el trabajo, en su vida secular. Así, esa es la importancia de trabajar e ir con un corazón genuino, un corazón verdadero. No, hermano, no pensemos que a la iglesia solamente van personas santas, ¿verdad? Al templo, hermano, es como un hospital. Cuando usted llega a un hospital, no porque sea un hospital todos están sanos. A un hospital llegan porque están todos enfermos. Así muchas veces a la congregación llegan personas, hermano, llegan cargadas con muchas cosas en su vida, pero ahí va a haber la oportunidad de que ellas se reconcilien con Dios, de que ellas arreglen cuentas con Dios. ¿Por qué razón? Porque en una congregación el propósito es predicar la palabra de Dios, predicar el mensaje de arrepentimiento, predicar que hay esperanza en Jesús, predicar que Cristo cambia, que Cristo sana, que Cristo liberta. Ese es el propósito de una congregación. Predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios. Por eso usted y yo permanezcamos firmes. Firmes en la obra, firmes trabajando en la obra de nuestro Dios, firmes trabajando en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente también podemos mirar que muchas veces se aparta porque no hay un corazón agradecido en sus vidas. No tienen un corazón agradecido delante de Dios. O sea, ¿cuántas cosas ha hecho Dios en nuestra vida? Si usted tan solamente en este momento se pone a analizar, se toma un tiempo y empieza a analizar su vida delante de Dios y empieza a analizar todo lo que Dios ha hecho en su vida, todos los milagros que Dios ha hecho en su vida, todas las cosas que Dios ha hecho en su familia, en su padre, en su madre, en sus hijos, en su vida propia, todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y muchas veces nos olvidamos. Muchas veces dejamos por un lado todas estas cosas. Se nos olvida de cómo Dios tuvo el cuidado de nuestros hijos, cómo Dios tuvo el cuidado de la esposa, cómo Dios tuvo cuidado del hijo, de la suegra y de todos nuestros seres queridos. Nos damos cuenta que Él nos da un trabajo, nos da salud, nos da vida, nos da el alimento, nos da un lugar donde vivir. Nos da las fuerzas para trabajar, pero porque no hay un corazón agradecido delante de Dios, por eso es de que la gente se empieza a apartar. Llegan los afanes, llegan los momentos, ¿verdad? Donde hay dinero, donde hay carro, donde hay casa, donde hay de todo. Y dicen, bueno, yo no necesito a Dios, me aparto de las cosas de Dios. Pero es porque no hay un corazón agradecido. Usted y yo tenemos que vivir con un corazón agradecido delante de Dios. La principal razón es porque usted y yo, dice la Escritura, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios en su grande amor tuvo esa gran misericordia para con usted, para conmigo, para con nuestros seres queridos, de que dice la Escritura que Él nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es lo que nos debe de motivar a tener un corazón agradecido. Dice la palabra de Dios en los Salmos capítulo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No nos olvidemos de todos esos beneficios que Dios ha hecho en nuestra vida. La principal razón es que Él, hermano, se puso en nuestro lugar. Él fue a la cruz en vez de que nosotros fuéramos. Dice la Biblia que nosotros, la paga del pecado es la muerte. A usted y a mí nos correspondía la muerte. Pero dice la Biblia que Jesucristo no abrió su boca. Y como un cordero, como una oveja, fue hasta el matadero. Así nuestro Dios, cargando esa cruz hasta el Gólgota, donde fue crucificado en medio de dos malhechores, en medio de dos delincuentes,
Y uno se burlaba y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, abájate de la cruz, sálvanos a nosotros. El otro le decía: ni tú temes a Dios en la condición en la que te encuentras. Pero él reconoció quién era Jesucristo, uno de ellos, y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En lo secular, en la vida literal, tenemos que entender que cuando en un reino existe un rey, cuando el rey muere, se le acaba su reino. Pero este reino de nuestro Señor Jesucristo era muy diferente. Era al revés. Porque acá en la tierra, en lo terrenal, mientras el rey viva, el rey no existe. Por eso es de que en la guerra y en todas estas partes siempre el objetivo es el presidente, es el rey. Se sabe de un poco en cuanto a lo que es el juego de ajedrez. El rey, la reina son los principales. Así en la vida espiritual, querido hermano, hay que ser y tener un corazón agradecido delante de Dios. Así como cristianos tuviéramos un corazón, hermano, verdaderamente agradecido por todos los beneficios que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, todas las cosas que ha hecho. Muchos cristianos permanecieran todavía en los caminos de nuestro Dios, pero como ya obtuvieron el dinero, como ya llegaron a los Estados Unidos, ya llegaron donde hay dólares, donde hay dinero, ahora ya no quieren saber nada de Dios. Pero en el camino ahí venían: Señor, si cruzo, Señor, te voy a servir. Si cruzo, Señor, voy a hacer esto en tu obra. Por eso nos dice el Señor: más vale que cumplas, si no, mejor no hagas promesas delante de Dios. Pero usted y yo, hermano, tenemos que tener un corazón agradecido. Si usted verdaderamente se considera un hijo de Dios, tengamos un corazón agradecido. No vayamos al templo porque queremos agradar al hombre. Vayamos porque somos y queremos ser agradecidos delante de Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Dios ha hecho tantas cosas, maravillas, milagros en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestros padres. ¿Y por qué no ser agradecidos? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros, hermano? Y mucha gente lamentablemente se aparta de los caminos de Dios porque no tienen un corazón de agradecimiento. Ellos creen que por sus propias fuerzas tienen el carro, tienen la casa, tienen la salud, pero sin darse cuenta que Dios es el que tiene misericordia de toda la humanidad. Dios es el que tiene misericordia de nuestro ser querido. Y dice la palabra de Dios: y no queriendo que nadie se pierda. Dios no queriendo que nadie se pierda. Si Él ha retardado en venir, si Él ha retardado, hermano, si ha todavía pasado mucho tiempo en que Jesucristo no ha venido, dice la Escritura, no es porque Él tenga por tardanza o de que se le olvidó o que no quiera cumplir. No, es porque dice que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan, todos procedan al arrepentimiento, todos vengan a conocer de Jesucristo. Amén. Así que, y número 3, querido hermano, muchas veces se apartan las personas, muchas veces se apartan aquellos que se dijeron ser cristianos porque no hemos conocido, querido hermano, el valor de la palabra de Dios. No hemos conocido, querido hermano, el valor de este libro tan hermoso que se llama la palabra de Dios, la Biblia, la santa palabra de Dios. No se dan cuenta del valor tan hermoso que tiene lo que posee toda esta palabra. Cuánto tuvo que, o cuántas cosas tuvieron que ocurrir, cuántas personas tuvieron que morir para que hoy tengamos nosotros la palabra de Dios. Si usted se pone a estudiar la historia, se va a dar cuenta de cómo la Biblia fue evolucionando, fue cambiando, y me refiero en cuanto a la evolucionando, de que cómo fue escrita en papiros, en pieles, y en cosas así, fue cómo fue cambiando, y ahora mire, tenemos un libro completo de 66 libros, la cual es la palabra de Dios. En segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y 16, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la persona, el hijo de Dios, el siervo de Dios, el ministro de Dios, sea enteramente preparado para toda la buena obra, todas las cosas que Dios tiene preparados para trabajar, para obrar, para dirigir, para predicar.
Dios tiene cosas hermosas preparadas para aquellos que quieren estudiar, pero mucha gente se aparta porque no valoran la palabra de Dios. Sirven a Dios, querido hermano, por conveniencia. Van a las iglesias por conveniencia. Y estoy hablando de personas que van por conveniencia. Dice la palabra de Dios, hay cierta historia en la Escritura, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que lo seguían las multitudes. Y Jesucristo, querido hermano, les daba de comer. Jesucristo les hacía milagros. Jesucristo los alimentaba. Pero Jesucristo, conociendo sus corazones, los reprendió y les dijo: ustedes me siguen simplemente porque les doy de comer. Ustedes por eso me siguen. Por esa razón me siguen. Y mucha gente por eso va a las iglesias. Ahí andan buscando en internet, en Facebook, a ver dónde dan comida, a ver dónde pagan la renta, a ver en qué iglesia hacen esto, a ver en qué iglesia hacen esto otro. Buscando al Señor, buscando la casa de Dios por conveniencia. Y no porque quieren conocer de la palabra de Dios. Por eso los discípulos le dijeron: ay, Señor, dura es esta palabra que nos dices, duro es esto que nos muestras. Duro es lo que nos estás diciendo de que te seguimos porque nomás nos das de comer. Jesucristo, fíjese lo que les dice, reprendió a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus seguidores, y les dijo de esta forma. Juan capítulo 6, versículo 66, Jesús les dijo, dice la Escritura: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Fíjese, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67 nos dice: dijo entonces Jesús a los 12, sus 12 discípulos: ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿También se quieren ir con aquella multitud, con aquellos que me decían que yo era su maestro? ¿También se quieren ir con ellos? Vayan, la puerta está muy grande, salgan. Pero Pedro, reconociendo a sus apóstoles, reconociendo la importancia, el valor de la palabra de Jesucristo, de la palabra de Dios, Pedro le dijo, respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ellos comprendieron el valor de la palabra de Dios, comprendieron el valor de este libro tan hermoso. Y dijeron: Señor, ¿a dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Y ese debería ser nuestro objetivo en cada momento que nos congregamos, que vamos a la congregación, que vamos a servir a nuestro Dios. Es para alimentar nuestra alma, para satisfacer esa hambre, esa sed que tenemos de conocer de Dios. Porque mucha gente, querido hermano, busca al Señor por conveniencia. Se acerca a esos lugares por conveniencia, pero Dios conoce tu corazón, así como Dios conocía el corazón de aquella multitud. Y ese es el examen que tenemos que hacernos. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por conveniencia? Porque somos agradecidos. Ese debe ser nuestro objetivo. Así que, querido hermano, yo deseo de todo corazón que podamos hacer un análisis en nuestra vida, que podamos nosotros reflexionar y entender que vale la pena permanecer en los caminos de Dios. Pero el principal motivo por permanecer, querido hermano, es, querido hermano, para poder llevar fruto, para no secarnos espiritualmente. Ese es el motivo, para no secarnos espiritualmente, para poder llevar fruto. Usted y yo tenemos que permanecer en los caminos de nuestro Dios. Y también para poder, querido hermano, el número 3 que habíamos dicho, para poder recibir bendición de parte de Dios. Cuando nosotros vamos y oramos a Dios, pedimos por algo, que nuestra oración sea contestada. Ese es el motivo por el cual usted y yo debemos de permanecer. Así que, último punto, rapidito se lo digo. Una de las cosas por las que la gente se está apartando es porque pierden el enfoque. Pierden, su blanco es Jesucristo. El ejemplo es Jesucristo. Y rápidamente nosotros perdemos el enfoque en Jesucristo. Ponemos la mirada en el hermano, ponemos la mirada en el pastor, ponemos mirada en el amigo, en el hermano que nos falló. Pero usted y yo, hermano, si usted se ha apartado por cierta razón, porque no le saludaron, porque no le hablaron, hermano, usted perdió el enfoque. Le leo rápidamente Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, dice la Escritura, nosotros también teniendo un derredor nuestro tan grande
nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es la gran bendición que tenemos en nuestro Dios. Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Recuerde que Cristo viene pronto a buscar a sus hijos, aquellos que le sirven de todo corazón. Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Escuchamos el próximo sábado, si Dios nos permite. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por haber sintonizado el programa Rey de Reyes de la Iglesia Vida Nueva de Austin. La iglesia está ubicada en el 206 East St. John Avenue, aquí en Austin, Texas. Los días de servicio son los días miércoles a las 7 de la noche, escuela de discípulo. Los viernes, noche familiar a las 7 de la noche. Y el domingo, dos grandes y especiales servicios. 10 de la mañana, escuela dominical, y 6 de la tarde, servicio de evangelismo. Más información, puedes llamar al pastor Jorge Segovia al 512-699-7500. 699-7500. Qué bueno que estuviste con nosotros en este segmento. No deje de sintonizar el próximo segmento del programa Rey de Reyes de la Iglesia Vida Nueva de Austin. Hasta la próxima.